¿Cómo están? Bienvenidos. Qué placer enorme poder compartir con ustedes este espacio tan espectacular. Hablemos de ciencias. Un escenario en el cual, junto a ustedes y con grandes expertos a nivel local, nacional e internacional, hablaremos de temas de alto impacto, como el que nos amerita en el día de hoy. La ciencia, pasión, asombro y curiosidad. Nos acompaña hoy la doctora Angélica Noemí Rangel Pico, doctorante en educación de la Universidad Nacional del Rosario, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, igualmente de una maestría en e-learning, pero también es especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en educación con nuevas tecnologías de la información y la comunicación, e igualmente licenciada en educación básica de la Universidad Industrial de Santander, maestra investigadora de posgrados y líder de investigación del semillero Hélice de nuestra institución. Pero igualmente hace parte del grupo de investigación GIPTI y Quantum, y apoya directamente al grupo de investigación, preservación e intercambio digital de información y conocimiento, PRISMA, del área de las ingenierías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Investigadora junior y par evaluador a nivel nacional e internacional. Doctora Angélica Noemí, es un honor que usted nos acompañe en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Oscar, por la invitación a este espacio tan especial que pues todos conocemos y que muy bien vale la pena seguir fortaleciendo como hablemos de ciencia. Muchas gracias. Claro que sí. Doctora Angélica, la ciencia, pasión, asombro y curiosidad. ¿Qué tema tan importante? Sí, efectivamente es un tema que siempre particularmente me ha llamado la atención porque como maestra desde el área de ciencias también, en mi formación de base y pensando mucho en el tema de la educación, la formación de los maestros, es una temática que nos tiene que llevar a pensar y reflexionar sobre esto que es la capacidad de asombro de nuestros estudiantes. Por ello, pues hoy quiero precisar algunos aspectos y pues quiero que empecemos a conversar un poco sobre eso, ciencia, pasión, asombro y curiosidad. Claro que sí. Hablemos entonces de pasión, asombro y curiosidad en la ciencia. Muy bien, me quiero remitir un poco para ir hablando de historia, ¿no? Porque la ciencia efectivamente no solamente la vemos hoy en la realidad unida a la ciencia, la tecnología y la investigación. Si vamos a nuestra historia y el desarrollo también de la humanidad, encontramos que la ciencia, la curiosidad y esa capacidad de asombro en sus tiempos, en el momento en que se escribía por Platón, en esto uno de sus diálogos, donde él lo definía efectivamente como los eternos niños en su diálogo, en uno de sus libros famosos compartidos, donde él precisamente habla de algo muy bonito y algo que quiero precisar hoy, y es como él habla del asombro como una condición de la humanidad desde la existencia del ser. Entonces, qué bonito es poder recoger y que a pesar de muchos años en que la humanidad ha venido desarrollando y ha venido evolucionando, es precisamente eso hoy lo que los maestros y los investigadores y los docentes en todas nuestras áreas del conocimiento debemos recuperar, la capacidad del asombro. Efectivamente, si vemos un histórico y un comparativo entre lo que fue y lo que en su desarrollo de la humanidad, para los filósofos, un pueblo desde la capacidad para observar, la capacidad maravillosa de ver más allá y la formación de pensar en la construcción, que hoy le agradecemos a este desarrollo de esta capacidad de la ciencia y la observación, el desarrollo de la tecnología, de la luz, del desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la evolución misma, efectivamente se debía a esto, a esa capacidad de ver y de ver el método científico de entender la ciencia
de comprenderla y de poder desarrollar para la solución de problemas. Y entonces nos hacemos una pregunta muy interesante, y es nuestra sociedad, esta que vivimos hoy, este siglo XXI, ¿realmente ha perdido la capacidad de asombro? Y Podemos doctora pensar, Angélica, ahí le interrumpo, porque esta pregunta sí que me ponía a mí a pensar. Ahora imagínese usted cómo colocar a pensar a todos los que estamos detrás de este escenario. ¿Hemos perdido esa capacidad de asombro? Yo diría que sí. Yo diría que sí, y es importante también resaltar el por qué. Pero para eso la dijo usted. gracias, claro que sí. Evidentemente hay muchas razones, quizás la tecnología nos ha llevado a que nada nos emocione, a que de pronto muchas cosas estén allí puestas al servicio de los jóvenes y de los niños, aunque en muchos momentos, equivocamente, y lo dicen los expertos, un niño a muy temprana edad se le entrega un celular sencillamente para que se distraiga. Hemos perdido esa capacidad de observación, esa capacidad de tenernos frente a la humanidad, y hemos reemplazado esa posibilidad por el activismo, por el día a día, que nos hace perder de vista lo más bonito, quizás el desarrollo hoy de la creatividad, que cada vez se incorpora más en lo que hacemos y en lo que se desarrolla en todos los niveles, ¿no? En las organizaciones, en las empresas, en la educación superior, en la básica, en la primaria, en todos los campos de la educación. Efectivamente se busca, hoy hablamos de metodologías centradas en el individuo, tales como design thinking, entre otras, que son muy recogidas del hecho mismo de la capacidad de la creatividad y de reconocer y demostrar o generar ese tipo de iniciativas que lleven a que los maestros y que los jóvenes vean el mundo de una manera diferente. Hoy voy a hablarles de algunas cosas, quizás habrá muchos y habrán muchos autores que de pronto han hablado sobre el tema de la capacidad de asombro y la creatividad. Pero hoy voy a hablarles de algunos tips, algunas recomendaciones que es bien vale la pena que desde Hablemos de Ciencias las retomemos pensando en la educación, en la investigación, en la ciencia y en que podamos ponerlas en prácticas. Algunos de los mensajes que traigo hoy es poder ir más allá, ¿no? Contemplar la naturaleza en su esencia, observar, ir lo profundo. Por eso el fotógrafo, quizás aquel que registra, el pintor, el artista, tiene ese sentido especial y diferente que de pronto no tienen muchos profesionales. No quiere decir que sea malo o bueno, simplemente quizás han despertado cerebralmente hablando dentro de en su capacidad, en su hemisferio cerebral. De alguna manera se ha venido de pronto despertando esa sensibilidad a observar más allá, la posibilidad de caminar, pasear y quizás no dejarnos llevar por tanta tecnología y tanta información que nos saca un poco del sistema, nos saca de la realidad y no nos permite ver lo único que tenemos a nuestro alrededor. Autores como escritoras como ella, que quiero presentar acá, Annie, quien efectivamente nos habla de muchas maneras de recuperar esa capacidad de asombro, donde observa como escritora, como fotógrafa, como artista, nos habla de cómo podemos nosotros también observar a partir del ejercicio de ver más allá de la naturaleza. Esta película es maravillosa, hoy la quiero recomendar en este espacio, La lengua de las mariposas. Efectivamente habla de eso, de cómo un maestro en su momento de la historia quiso enseñarle a un niño de cierta época muy trágica en la historia y los invito a que la revisen y la vean, la lean, la puedan visualizar y disfrutar, porque es precisamente, se basa en esa, la capacidad de recuperación, pero también de entregar un amor diferente desde la docencia, donde recupera esto, prestar la atención en los pequeños detalles tan sencillos como la lengua de la mariposa, en reidentificar la espiritrompa dentro de el momento en que ella chupa el néctar de las flores. Entonces, allí es algo muy hermoso del cine y el arte como una posibilidad de manera o una opción de recuperación de esa capacidad. Mirar el mundo como si fuera la primera vez, tal como lo dice este gran creador de películas, este gran cineasta, donde efectivamente nos habla de eso, de recuperar la capacidad de asombro, de que el niño de alguna manera descubre y debe ir más allá, madurar y descubrir su sentido de vida. A veces yo he sentido y he reflexionado un poco hacia la vida, veo que siento que hemos ido acelerando
a los niños a la edad muy temprana, efectivamente por el uso un poco impactante de la tecnología, que ha perdido efectivamente eso que muchos maestros por equivocación de pronto se puede llegar a hacer. Y es que el niño pueda pintar el árbol de un color diferente al árbol, a una hoja que no sea verde. Entonces, allí hay un llamado muy interesante a que efectivamente esa creatividad, esa capacidad del sentido del asombro y la emoción no sea coartado desde la infancia, porque eso hace que efectivamente cuando el niño crezca, crezca con, digamos, con poca posibilidad de ver el mundo de una manera diferente, enfrentarse creativamente a solucionar problemas. Esto es importante, doctora Angélica, porque su merced me acaba de recordar de dos cosas. La primera, que leí que días en unos tantos memes que salen en redes sociales, que un padre preocupado que porque su hijo le había sacado 5 en arte y cultura, pero había perdido matemática. Entonces le Ujú. preguntaron, bueno, ¿y qué piensa hacer? Entonces dijo, no, pues muy fácil, buscar a un profesor para que me le refuerce el conocimiento de matemáticas y que se olvide de pintar. Cuando ven le dicen, no, al contrario, posiblemente el niño las matemáticas las podrá aprender a través del dibujo artístico. Dije yo, wow, tiene toda la bendita razón. Pero a veces nos enfrascamos en que es que tenemos que seguir aprendiendo de la forma tradicional en la cual nosotros aprendimos, que fue con la regla o con la ramita, si es que no sabíamos las tablas de multiplicar o no sabíamos las operaciones básicas, que sí son muy fundamentales, pero las podemos aprender de otra forma. O, como su merced me acaba de dar el ejemplo, ¿por qué el árbol debe ser de hojas verdes? ¿Qué tema tan interesante en este factor de la educación y de cómo realmente, doctora Angélica, la ciencia se vuelve en esos 3 factores diferenciadores de los que estamos hablando? Sí, efectivamente lo que dices es muy cierto, doctor Oscar, por muchas razones. Y los expertos lo dicen, ¿no? De pronto suena muy trillado, pero las inteligencias múltiples son un estudio de una realidad que quizás muchas veces está en un documento, en un currículo institucional, en un currículo oculto, pero muy bien escritas, pero muchas veces no se viven en la esencia, lo que tiene que hacer el maestro en el momento de la infancia, sentando las bases de un niño de preescolar, sentando las bases de un niño de primaria, donde efectivamente está allí, él abierto como una gran esponja, su capacidad creativa y su capacidad de producción está al máximo y allí donde debemos aprovechar, siendo precisamente el maestro el más creativo, quien debe ser y quien debe estar abierto a que tenga la posibilidad de construir para que otros construyan. Entonces, la invitación de los maestros en este ejercicio, efectivamente que la ciencia como base del conocimiento también a través de la historia y muy alineado con la investigación y muy alineado con la ciencia y la tecnología, no puede pasar de largo frente a estas situaciones, porque estas manitas creativas, como ustedes están viendo aquí, efectivamente nos tienen que hacer un llamado a la reflexión hoy en una transformación de un mundo diferente, un mundo exigente, pero que ha perdido precisamente en los jóvenes esa capacidad de enfrentarse a la vida, porque hoy cada vez son más vulnerables, cada vez son más miedosos, cada vez son más temerosos de la vida. Y efectivamente, ¿por qué? Porque hay muchos desarrollos que quizás no se contemplaron o no se generaron de la manera como se debió haber dado de manera natural. Entonces, precisamente observar es una de las claves, hasta desplomarnos, dejarnos llevar, porque lo básico, ir más allá de lo trivial, de lo que normalmente vemos, ir al fondo, una implicación, una mirada que nos permita dejarnos llevar por, por lo que realmente nos pueda apasionar, hundirnos con la naturaleza como un árbol, como cuando abrazas un árbol, casi de la misma manera. Llevando que efectivamente que nuestros niños, nuestros estudiantes, en todas las instancias, evitar o permitir, básicamente. Muchas veces quizás uno de los temores, aquí me quiero centrar en estas nuevas recomendaciones, doctor Oscar, es que el celular es muy positivo y las herramientas digitales son válidas, son buenas, pero no siempre en términos de que es una solución para que el niño no se aburra. Es bueno que él se aburra, es bueno que él se piense y pregunte un poco por él, por los gustos y los deseos que él tiene frente a la vida y frente a las situaciones que vive.
generar un espacio apropiado para la creatividad, donde los colores, las actividades, los recursos, las herramientas estén dispuestas para que sea cada vez más creativo, se le pueda activar ese chip necesario para qué, para que sea un factor diferenciador en la vida. Planificar el tiempo del juego. El juego es muy importante. Hoy hablamos de gamer, de gamificación, de aula invertida, de todas estas tendencias y pedagogías emergentes que queremos llevar al aula. Pero efectivamente es algo que debe ir de la mano con esa capacidad de asombro que tiene que tener el niño desde su nacimiento y que debe ir acompañado de la estimulación y todos los aspectos y todas las recomendaciones que vive a lo largo de su crecimiento y de su formación el individuo desde todas sus etapas y su desarrollo tanto físico como emocional y como moral, entre otras. Importante el del tiempo. Sabemos que el mundo quizás en el día a día y el corre, corre, como se dice popularmente, nos permite de pronto no dedicarles ese espacio necesario para escuchar las ideas, para que pinten, para que rayen, para que propongan, para que sus problemas que pueden hacer así de pequeños realmente puedan tener grandes soluciones a la voz de un padre, de un maestro o de alguien que los escucha de manera profunda. Formarnos en la generosidad, en la aprender a aceptar que lo que tengo allí es ganado y que ha sido algo maravilloso que la naturaleza nos ha entregado. Hablar de manera positiva siempre, dando las opciones para qué, para solucionar problemas de una manera proactiva y una pedagogía positiva. Desarrollar ese criterio, permitir que él tome decisiones en todos los campos y que las asuma y que sepa cuáles hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo dentro de lo que establece o qué es correcto o incorrecto, qué él debe mejorar, qué debe enfrentarse, cuáles son sus retos, sus oportunidades, sus acciones de mejora. Desarrollar su propio criterio, eso es muy importante hoy, esa autonomía que necesitan para la toma y la vida futura. La corrección es importante, pero la manera como se hace, ya no estamos en la época quizás pasada donde de pronto la exigencia y la corrección se hacía de manera física. Hoy se atienden otras necesidades, hay que pensar también de qué manera de pronto la corrección y la sugerencia y la recomendación es importante y cómo se debe hacer. Y siempre vivir la experiencia, experimentar con ellos, hacer parte de este ejercicio, no dejarlos allí solos. Quizás es hoy una de las muchas posibilidades, hay muchos libros, hay muchos autores que nos habla de la capacidad de recuperar esto, el asombro. Pero la invitación de hoy es ir a lo sencillo, a lo básico, volver a la observación, uno de los elementos importantes del método científico y que están alineados en eso, en la capacidad de solucionar una vida más sencilla, una vida más útil, desarrollar tecnología, desarrollar ciencia de la mano de eso, de esta reflexión. Doctora Angélica, me acaba usted de dejar con más preguntas de las que no esperaba tener en el día de hoy. ¿Y sabe qué significa eso? Que ha sido espectacular la temática. Es lo único que significa para mí. Muchísimas gracias, porque en este escenario de Hablemos de Ciencias, efectivamente estamos conversando sobre esas necesidades latentes que necesitamos nosotros compartir en estos ambientes de aprendizaje que son cualquiera. Muchas veces estamos convencidos que es solamente el aula, pero no, por Dios santo. Nosotros con nuestros familiares, amigos, conocidos, con la comunidad completa, estamos en ambientes de aprendizaje. No solo el que damos, sino también el que recibimos. Y qué tan importante estos consejos que los he estado leyendo a medida que usted va reflexionando sobre ellos, pero nos pone esa a reflexionar. Sí, qué tanta razón tiene usted al compartirnos esto hoy. Es que a veces creemos que nuestros hijos no tienen derecho a aburrirse o no tienen derecho a equivocarse y los ponemos en una burbuja. Y resulta que cuando se reviente la burbuja, son ellos los que deben defenderse solos. Ahí no vamos a estar. Y ese es el verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hacemos como maestros permanentes. Wow, doctora Angélica, espectacular. Qué tema tan impresionante el que usted nos está dando en el día de hoy. Y bueno, que efectivamente nos pone a pensar la ciencia, pasión, asombro y curiosidad. Porque eso es la ciencia. Como usted bien lo dijo, es pasión, pasión permanente que tenemos en cualquier momento. Es asombro,
porque es que tenemos que asombrarnos de todo lo que nos ocurre, de todo lo que está a nuestro alrededor, pero sobre todo, siempre mantener ese foco de curiosidad, que es el que nos permite encontrar respuestas oportunas a grandes interrogantes de la vida. Doctora Angélica Noemí Rangel Pico, muchísimas gracias por en tan poco tiempo demostrar qué tema tan amplio y tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Es muy valioso para este ejercicio en todos los campos, desde la educación superior hasta la educación de preescolar. Efectivamente, cuando hablamos de ciencia y poder llevar a que tengamos hoy en Colombia y en el mundo, en Latinoamérica, mucho más científicos, mucho más desarrolladores de contenido, mucho más genios, porque precisamente hoy en la gestión del conocimiento, en la sociedad del conocimiento, esa capacidad y el valor del capital humano es lo que más adquiere sentido. Entonces, allí tenemos una tarea bien importante, desde el uso de la tecnología, el uso de la creatividad, el uso de la innovación, y es poder formar cada vez mucho mejor, digamos, desarrollo del siglo XXI, mejores profesionales en todos los campos, con valores diferenciales, así como lo hace efectivamente Uniminuto como universidad. Ese valor desde la responsabilidad social que se ve reflejado en nuestros profesionales, también tienen que ir de la mano como en este tipo de ejercicios de creatividad que se están desarrollando con esas estrategias de investigación. Realmente muchas gracias por la invitación, siempre muy a gusto en estos espacios poder compartir y poder discutir efectivamente desde una manera muy propositiva y muy pedagógica estos interesantes temas. Eso es lo importante. Construimos conocimiento que muy seguramente podrá impactar a alguno de los que tantos nos ven y nos siguen en nuestras redes sociales. Doctora Angélica, muchísimas gracias. Muchas bendiciones, un abrazo gigante desde la Rectoría Santanderes, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Para todos ustedes que nos ven, que nos oyen, que nos siguen en todo momento y en cualquier lugar, en nuestras redes sociales, pero sobre todo directamente en nuestra institución. Hasta la próxima oportunidad. Aquí, en este su espacio, hablemos de ciencias.